¿Cómo estamos? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Ves ahí una montaña? Allá arriba. Espera, bueno. En esa montaña justo como... Sí. Pues ves a la derecha, pues por ahí tenemos que subir. ¿Por ahí? ¿Hay cadenas o algo? No, pero no es difícil. ¿Eso qué es? ¿Cómo se llama, Pedro? Eso se llama es el Circo de la Safor, la ventana en valenciano, y luego subimos por la canal, y arriba cogemos el sendero. A ver si esta no se me sale. ¿Pero esta no está rota o algo? Pues es que no sé por dónde se ha salido. Me he cerrado bajando las escaleras. Y se le Creo que sea esto. ¿Qué? ¿Refugio de qué? De la Safor. Está cerrado. Voy a la Safor, de provincia de Valencia, para que no... Yo cuelgo luego en internet, no nos pueden meter. Iban a... La semana que viene se van a ir a Cuenca. Ahí está la cima. Van a volver. Venga. Se ve la finestra, que es una oquedad que hay en esa peña. Sí. Esa peña, a la derecha un gendarme, una agujita de roca, ¿vale? A la derecha se ve otra agujita de roca, es por donde tenemos que subir. Y arriba es una forma con... Lo conseguimos desde Valencia. Está muy bien. Lo duro ya está pasado, ¿verdad? Pero ahora solamente un sendero. Nos queda unos 150 metros para llegar. La verdad, hemos perdido el ritmo. Bueno, lo tienes, Yamal. Queda poquito. Estamos arriba. Muy bien. Las fotos, ¿eh? No, tiene el hacho de la cámara. Subiendo, va. Cuando acabe. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, pero un país! Di algo. ¿Dónde estás? Espera, ¿un vídeo? Sí. Pues por fin hemos llegado sin de la Safor, por la canal. ¿Ha costado, pero Al costado porque por falta de pues porque resbala mucho, hay mucha piedra y confinamiento también. y que no estamos en forma y ya tenemos una edad. Sube Pedro también con él. Luego vídeo y os hago. Ay, yo sentado, mira, yo... Pedro, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo lo has pasado, Pedro? Bien, bien, pero usted... Ay, que esto ya cuesta llamar. Estás en forma, de verdad. Ay, Bueno. con 30 años. Con 30 años. Bueno, Lima, hasta por 13 metros. forma, Yamal. Se nota que estás en forma.
We can't change, that everything will always change. But we'll remember this as it is today in time. We both know you won't be mine. Oh, memory. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history and creating our memories. Defining our memories as the difference between you and me. Writing our history, Pasaport. creating our Estamos a memories. 13 metros. Un poquito menos. Bueno. Ha crecido la... Ahí. Esto es la Vall de Gallinera. En el fondo, es la Serrella. Y esa zona ahí, justo a mitad, que ves como hay más rocas, es que no se ven bien. Están los frares de... Son los frailes, porque son como monolitos de roca, que no sé cómo coño se los hacen. Y está chulísima, tiene una nota muy bonita. Y de medio de los exigentes, de ir por Pedreras, de allí... Al fondo, donde hay Our memories. aquí es Benicadel. Habíamos hecho por la cara. Muy chulo. Aquí tengo mis amigos que es Pedro Amorós, pero se ve más catedrático en montañas que químicas. Y Javier también es un psicólogo, un desastre también en las montañas. Es que la verdad, me están dando mucha caña. Llevan 2 meses entrenando. Yo... How you used to say the future's on its way, recalling memories. ¿Refugio de qué? Joder, mira, tan limpio. Muy limpio. A manera nueva, todo bien, ¿eh? Venga, vamos a hacer un trasvase de agua, venga. Vale, Yamal. Hemos bajado hasta el río. Bien, calor, pero hemos hecho una buena ruta. Creo que sí. Hemos hecho una ruta, pues que para después del tiempo que nos hemos desoxidado. Muy bien. ¿Qué río es este, Yamal? A ver, geografía, tío, de Valenciana. ¿Qué río estamos? Serpis. Serpis. En el Serpis. Está en la frontera entre Valencia y la... No, la frontera baja por ahí. Ahí Entonces, estamos en Valencia. bueno, Somos legales, ya no somos furtivos. legales. La Guardia Civil no puede decir...